Bien, cuando hablamos del horizonte, lo que tenemos que tener en cuenta es la manera, la forma en la que nosotros vamos a visualizar las cosas y cómo debemos afrontar la situación que están trayendo las personas a nuestra mesa de mediación o negociación, en la cual nosotros tenemos que enfocarnos en base a la información y lo que tenemos en la mesa, ¿de acuerdo? Para esto tenemos que tener claro que, como ya les había mencionado antes, lo que buscamos a través del método de Harvard, que es el método que utilizamos para este tipo de negociación o mediación, es siempre buscar la negociación integrativa. Sin embargo, tenemos dos tipos de negociaciones que existen, que es la negociación integrativa y la negociación distributiva, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito para entender la diferencia o en qué se basan este tipo de negociaciones, son las siguientes. Las características de una negociación como tal son la cantidad de recursos, las motivaciones primarias, los intereses primarios y el enfoque de las relaciones. Estas son las características, las cuatro características en las que se basa una negociación o una mediación, ¿de acuerdo? Entonces, en base a estas características de una negociación, tenemos dos tipos de negociación: la distributiva y la integrativa. En una negociación distributiva, los recursos disponibles, respecto a los recursos disponibles, la cantidad fija de recursos para ser divididos. Es decir, en base a la cantidad que tenemos de recursos, ¿de acuerdo? Entonces se fija para ser divididos, ¿de acuerdo? En diferentes magnitudes, ¿bien? En una negociación integrativa, los recursos disponibles van a ser en base a la cantidad variable de recursos para ser divididos. En la distributiva se los considera recursos fijos. En la negociación integrativa, que siempre es la que vamos a apuntar, se consideran los recursos disponibles como variables para ser divididos. ¿De acuerdo? Bien. En una negociación distributiva, nuestras motivaciones primarias son yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, yo gano. ¿De acuerdo? Uno de los dos. O sea, por eso se llama distributiva. ¿Quién se queda con qué? ¿Quién se queda con el resto? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es una distribución distributiva. Yo gano, tú pierdes, yo gano. ¿Bien? En una negociación integrativa, las motivaciones primarias son yo gano, tú ganas, ambos ganamos. Las dos partes se sienten equilibradas, ambos ganamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una motivación primaria respecto de la negociación integrativa. Los intereses primarios en una negociación distributiva son opuestos los unos a los otros. Mis intereses no son los mismos que los intereses de la otra persona, o los intereses de A no son los mismos intereses que los de B. Obviamente, son opuestos los unos a los otros. Si nosotros nos fijamos en una negociación distributiva y nos enfocamos solamente en decir que los intereses son opuestos los unos a los otros, en, eh, vamos a ir siempre apuntando a que la cantidad de recursos son fijas y que las motivaciones primarias son yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, yo gano. ¿De acuerdo? En cambio, en una relación integrativa se considera que los intereses primarios son convergentes o congruentes. Es decir, que en algún momento, en algún punto de la conversación, de la negociación que estoy llevando a cabo con las dos partes, la mediación que estoy llevando con las dos partes, en algún punto van a converger ambos respecto a sus intereses primarios o van a ser congruentes respecto a sus intereses primarios. Yo soy consciente que al llevar una negociación integrativa voy a encontrar un punto en la negociación, un lugar donde se encuentren las dos partes respecto de sus intereses y ellos y de esa manera puedan ser convergentes respecto de un interés primario o congruentes respecto de un interés primario. Respecto a los enfoques de las relaciones, en una negociación distributiva, el enfoque de esta relación es a corto plazo. Y el enfoque de las relaciones en una negociación integrativa es a largo plazo. ¿Por qué? Porque en una negociación distributiva, al tener cantidad fija de recursos, donde van a ser divididos, al ser que la motivación primaria es yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, yo gano,
y que los intereses primarios son opuestos los unos a los otros, ese enfoque de relación en el futuro va a ser a corto plazo. No se va a llegar muy lejos porque sigue habiendo un sesgo y una brecha entre ambas partes. En cambio, en una negociación integrativa, al ser que se tiene una cantidad variable de recursos para ser divididos, las motivaciones primarias son y yo gano, tú ganas, es decir, un compromiso, mini ganar, mini perder, lo que también habíamos hablado antes. Los intereses primarios van a ser convergentes o congruentes en algún punto, entonces el enfoque de esta relación en el tiempo va a ser a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una negociación integrativa, que es la que siempre nosotros vamos a apuntar, no, la relación entre las dos partes va a tener, va a ser buena a lo largo del tiempo. Por lo tanto, va a ser una relación a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, yo, por favor. Si puedes aclarar un poco más qué quiere decir recursos disponibles, ¿a qué se refiere? Los recursos disponibles son las posibilidades que tenemos, o bueno, que tienen en realidad las dos partes para eh, buscar acuerdos. Es decir, la disponibilidad que tengan para ser honestos, para decir las cosas como son, o si en el momento de buscar soluciones están con la posibilidad de ceder alguna situación, o sea, de ceder un espacio, no un espacio físico en una negociación, por ejemplo, si están discutiendo respecto de, no sé, de que fulano está usurpando espacios de la oficina de Perengano, entonces esta usurpación puede ser cedida por la otra parte para que uno se sienta más cómodo, es decir, los recursos disponibles, con lo que cuentan las dos partes, sean variables, o sea, puedan ser divididos, ¿de acuerdo? Haya la flexibilidad de ambos para poder hacer esta posibilidad de distribución o de división, si es que existiera esa situación. En cambio, cuando es una negociación distributiva, simplemente se enfoca en que estos recursos son únicos de cada uno. No, me pertenecen a mí, no a nadie más. No voy a darle posibilidad a nadie de que tome espacio en mi oficina o tome o respecto de algo que es mío, se beneficie. Entonces, estas son cantidad fija de recursos para ser divididos. Están fijos a cada uno y no están dispuestos a ceder en eso. En cambio, cuando hablamos de una negociación integrativa, hay una cantidad variable de recursos para ser divididos. Están en la disposición, pueden hacerlo, están dispuestos a negociar y a validar sus posiciones respecto de lo que tienen para ser distribuidos. Ok, perfecto, gracias. Ahora sí quedó claro, gracias. Una pregunta, ¿disponible puede ser como un acuerdo de ambas partes? ¿Perdón? La palabra, como dijo usted, lo que es disponible puede ser como un acuerdo de ambas partes. Cuando digo la palabra recursos disponibles, no es que son acuerdos, sino es lo que tienen ellos como disponibilidad para poder ceder en ciertas cosas. Son los recursos que ellos tienen y de los que están, con los que disponen para poder entrar a la mesa de mediación o de negociación. ¿De acuerdo? Es con lo que ellos vienen, es con lo que ellos disponen para hacerlo. Entonces, estos recursos que se llaman recursos disponibles son aquellas situaciones, eventos, entornos, todo aquello que ellos son parte de y están dispuestos a utilizar para negociar junto con la otra parte. Estos son sus recursos disponibles. Ok, muchas gracias. Bien. Entendido. Entonces, cuando hablamos de este tipo de negociación, que es la negociación integrativa, tenemos que entender el por qué negociar de forma integrativa. Si me ayuda leyendo, Jamie. Sí. ¿Por qué negociar de forma integrativa? La negociación integrativa tiene una serie de ventajas en comparación con la negociación distributiva. Resultados.
produce resultados más satisfactorios que la negociación distributiva, al atenderse las necesidades de todas las partes involucradas en el conflicto, siendo además más duraderos y con mayores probabilidades de cumplirse. Creatividad es un método más eficiente al valorar el uso de la creatividad para planear variadas opciones que hagan frente al problema, reduciendo el riesgo de estancamiento. Relación. Tiene en cuenta la relación al mismo nivel que la sustancia de lo que se negocia, por lo que ayuda a preparar futuras negociaciones sobre la base de una buena relación. Objetivo, proporciona la legitimidad necesaria para evaluar y aceptar compromisos a partir de criterios objetivos. Bien, muchas gracias, Jay. Como dice acá, bien, cuando hablamos de una negociación integrativa, las ventajas son en comparación a la distributiva, que son las que estamos viendo acá, que los resultados más, esto va a producir como negociación integrativa resultados más satisfactorios que la negociación distributiva al atenderse las necesidades de todas las partes involucradas en el conflicto, siendo además más duraderos y con mayor probabilidad de cumplirse. Estos van a ser los resultados que nos otorga una negociación distributiva. Bien. Respecto de la creatividad, es un método más eficiente al valorar el uso de la creatividad para plantear variadas opciones que hagan frente al problema, reduciendo el riesgo de estancamiento. Esta creatividad es la que ya habíamos hablado también antes, donde dejamos que las partes, cada una, exprese todo lo que quiere expresar al respecto, ¿de acuerdo? Donde no lo limitamos a nada y tienen la libertad de decir todas las posibles soluciones que tienen como posibilidad de plantear para llegar a encuentros, llegar a acuerdos, ¿bien? Entonces, esto nos da en sí, es parte misma de la negociación integrativa, ¿bien? La relación en una negociación integrativa tiene en cuenta la relación al mismo nivel que la sustancia de lo que se negocia, por lo que ayuda a preparar futuras negociaciones sobre la base de una buena relación. Recuerden que nosotros a través del método de Harvard, a través de la manera en la que nosotros vamos a llevar adelante una negociación, una mediación, siempre vamos a buscar de proteger la relación entre las dos partes. Lo que buscamos es que siempre se mantenga esa relación entre ambos. Es decir, que no se fisure, no se dañe, de ninguna manera se melle la relación que hay entre las dos partes. Entonces, al tener en cuenta esto, como también tenemos que tener en cuenta el problema en sí, que es la sustancia, nosotros vamos a poder vamos a poder preparar a las dos partes respecto de llegar a un acuerdo para que en futuras negociaciones partan de una base sólida, de acuerdo a una base estable. Como objetivo, proporciona la legitimidad necesaria para evaluar y aceptar compromisos a partir de criterios objetivos. Recuerden que los criterios objetivos deben cumplir una serie de aspectos para ser establecidos. Bien, estos criterios objetivos son necesarios para evaluar y aceptar los compromisos. Recuerden que los criterios objetivos deben establecer normas y leyes, deben cumplir normas y leyes, cumplir ciclos de proceso, deben ser respaldados, si no al 100%, en un porcentaje, por opiniones de expertos y deben estar dentro de prácticas habituales. Si el criterio objetivo está cubierto o está amparado dentro de estos 4 aspectos, entonces se puede tomar como un criterio legítimo, el cual es necesario para evaluar y aceptar compromisos a partir de esos criterios. ¿De acuerdo? Entonces, como una negociación de forma integrativa, debemos buscarla, debemos buscar siempre donde se obtengan estas ventajas: resultados, creatividad, relación y objetivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Si me ayuda leyendo, Karina.
Para producir acuerdos satisfactorios usamos la negociación según principios o en base a los méritos. Puntos primordiales, elementos y sugerencias para la negociación. Elementos básicos. Las personas. Sugerencia. Separe a las personas del problema. Los intereses. Sugerencia. Concéntrense en los intereses, no en las posiciones. Opciones. Sugerencia. Tenga una serie de alternativas antes de decidirse a actuar. Y finalmente, criterios. Y la sugerencia es, insista en que el resultado se base en algún criterio objetivo. Gracias, Karina. Bien, básicamente es como hacer un pequeño resumen de lo que ya hemos venido viendo en todo esto, como que son el cómo producir acuerdos satisfactorios según los principios o en base a los méritos. Al mismo tiempo son lo que buscamos como una negociación integrativa. Puntos primordiales que son los elementos y sugerencias para la negociación. Como elementos básicos tenemos a las personas, los intereses, las opciones y los criterios. Bien, como personas, lo que nosotros debemos hacer es separar a la persona del problema. Ese es uno de los puntos cardinales que habíamos hablado anteriormente respecto del método de Hart. Separar a las personas del problema. Los intereses es concentrarse en los intereses, no en las posiciones. Recuerden que las posiciones es la parte visible de las personas y lo que nosotros estamos buscando es entender cuáles son los intereses de las personas respecto a la situación que traen a trabajar con nosotros. Entonces nos centramos en los intereses, no en las posiciones. ¿Bien? Opciones. Tener una serie de alternativas antes de decidirnos a actuar. Es decir, obtener información de ambas partes, posibilidades, ver dónde ellos se pueden encontrar, ver si en algún punto son congruentes, si logramos encontrar ciertas similitudes en algunos casos. Entonces, de esa manera, tener diferentes alternativas para poder actuar en base a una. Recuerden que no nos vamos a quedar siempre con una sola. Vamos a tener una principal y vamos a tratar de obtener una tercera o una cuarta secundaria, ¿de acuerdo? Entonces son las distintas opciones que vamos a poder tener para manejar. Bien. Criterios. Los criterios van a ser aquellos que insistan en que el resultado se base en algún criterio objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre deben basarse los criterios en base a los criterios objetivos que ya hemos mencionado antes, como aquellos que deben estar respaldados por distintos aspectos, como ser, ya hemos mencionado, en las prácticas habituales, las normas, las leyes, la opinión de expertos y el ciclo de un proceso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. No, todo claro. Entonces, nosotros debemos fijar un plan estratégico para una negociación que incluya argumentos y tácticas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, la estrategia define las acciones importantes y necesarias para implementar en todo el proceso con el fin de alcanzar objetivos en la negociación. Define el marco general de la negociación, la estrategia. Bien, las tácticas definen las acciones precisas y particulares que se ejecutan para realizar las estrategias. Son las acciones concretas de la estrategia. Entonces, entendamos claramente esto. Las estrategias definen las acciones importantes y necesarias para implementar en todo el proceso con el fin de alcanzar objetivos de negociación. Define el marco general de la negociación. Mi estrategia es hablar con ellos, obtener la información, obtener todo. Entonces, tener toda toda la información por parte de las dos personas en conflicto, tenerla clara, tenerla establecida, entender qué pasa por cada una de las partes, comprender claramente y toda esta información tenerla asimilada, es decir, o tomada en cuenta para poder utilizarla al momento de buscar acuerdos.
¿Cómo voy a utilizarla al momento de buscar acuerdos? A través de las tácticas que definen acciones precisas y particulares que se ejecutan para realizar las estrategias. Es decir, son las acciones concretas de la estrategia. Estas tácticas, una vez que yo tengo la información de ambas partes en base a cómo ellos visualizan la situación y cómo ellos la están interpretando, la están atravesando, entonces mis tácticas van a ser aquellas que yo voy a utilizar para poder lograr aplicar la estrategia de la información que yo tengo. Es decir, si me encuentro puntos de acuerdo donde ellos puedan coincidir, es donde yo voy a tomar en cuenta esa información para ponerla en práctica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, respecto de las tácticas, existen dos tipos de tácticas. Las tácticas de desarrollo, que son las integrativas, y las tácticas de presión, que son las distributivas. Hay una diferencia entre ambas. ¿Por qué? Una táctica de desarrollo es una táctica que se va a utilizar de forma en la que las dos partes comprendan la situación, trabajen por la situación, estén dispuestas a actuar respecto a la situación o del acuerdo al que se puede llegar, y de manera que esto sume para ellos, sume hacia adelante para las dos partes, ¿de acuerdo? Para cada una de las partes. Entonces, estas son tácticas de desarrollo, donde ellos van a través de la información que tienen, a través de lo que ellos mismos han expuesto, nos han dado, nos han proporcionado como información, nosotros la tenemos y la estamos utilizando para poder llevar a cabo y encontrar esos puntos de encuentro donde ellos se sientan cómodos, se utilizan de manera que sume en el futuro. Son tácticas de desarrollo. Por esto son tácticas integrativas. Al hacer tácticas que van a sumar para ellos, van a desarrollarse ellos mismos, van a poder trabajar con esto ellos mismos, integran a las dos partes. ¿Bien? Existen, perdón, existen las tácticas de presión. Las tácticas de presión son las que se utilizarían de forma tácita. Es decir, usted debe hacer esto y usted debe hacer esto. Esto es lo que usted tiene que hacer y esto es lo que usted, o sea, son tácticas de marcadas, o sea, ya establecidas, o sea, aquellas tácticas que van a ser a través de van a estar combinadas, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de tácticas son tácticas de presión, por lo tanto, son distributivas. Entonces, ahí volvemos a lo anterior. Cuando utilizamos tácticas de desarrollo, estamos utilizando tácticas integrativas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que buscamos todo el tiempo? Una negociación integrativa. Al utilizar tácticas integrativas dentro de una estrategia en el proceso de las acciones importantes a implementar durante el proceso de la negociación, lo que estamos haciendo ahí es utilizar la cantidad hacer que los recursos disponibles sean variables, que la cantidad de recursos sean variables, buscar un compromiso, yo gano, tú pierdes, que los intereses primarios sean convergentes o congruentes y que el enfoque de la relación sea a largo plazo. Bueno, tal vez el último se va a dar de forma automática. Sin embargo, al utilizar tácticas de desarrollo, lo que estamos haciendo es que ambas partes tengan la capacidad de visualizar las cosas de manera en la que los dos puedan ver posibles soluciones dentro del mismo entorno, dentro de las mismas cantidades de recursos, dentro de las mismas motivaciones, dentro de sus motivaciones primarias y dentro de sus intereses primarios. Bien, en cambio, las tácticas de presión se aplican en las negociaciones distributivas, donde son fijas, donde se establece quién hace qué, quién gana, quién pierde, quién está combinado a qué, y esto hace que, obviamente, las motivaciones sean ganar-perder y que los intereses sean opuestos los unos a los otros. ¿Alguna pregunta? Bien. Profesor, disculpe, ¿quiere decir usted de que estas estrategias y estas tácticas también van a ser planificadas en base a
si bien es cierto, no se debe tomar en cuenta las personas, pero las características de las personas, cómo se comportan o los valores que tienen. Entonces, mejor dicho, hay que crear una estrategia y una táctica siempre para cada situación, o es que es la misma para todas la situación. Bien, se van a utilizar estrategias y tácticas diferentes en cada problema, ¿de acuerdo? En cada conflicto. Nosotros nos enfocamos en el conflicto, no nos vamos a enfocar en las personas. Por eso decimos siempre, separar a las personas del problema. Nosotros nos vamos a enfocar en el problema que traen las personas. Y la estrategia que vayamos a utilizar para esto y las tácticas que se vayan a aplicar para ese problema son diferentes porque los problemas que dos personas nos van a traer a cada vez van a ser diferentes. Por lo tanto, la estrategia, que es la que define las acciones importantes y necesarias para implementar en todo el proceso, y las tácticas que definen las acciones precisas y particulares de la estrategia, van a ser diferentes porque cada problema que las dos personas traigan a mediar van a ser diferentes. Entonces, la estrategia va a ser diferente en cada problema y las tácticas a utilizar en esa estrategia van a ser diferentes en cada problema. ¿De acuerdo? Por más de que los problemas parezcan similares, la estrategia va a ser diferente. ¿Por qué? Porque, recuerden, dos personas nunca piensan igual. Dos personas siempre piensan de forma distinta. Dos personas no tienen las mismas posiciones, tampoco tienen la misma parte oculta, no tienen los mismos valores, necesidades e intereses. Entonces, siempre van a venir con posiciones distintas. Por lo tanto, puede parecerse el problema con dos situaciones distintas, puede parecerse, pero las personas siempre van a venir, siempre las personas pensamos diferente. Por lo tanto, puede ser un mismo problema con dos personas diferentes, con cuatro personas diferentes, es decir, el mismo problema en A, B y el mismo problema en C y D, pero como son personas de pensar diferente cada una de ellas, entonces la estrategia a utilizar con A y B es diferente a la estrategia que vamos a utilizar con C y D. ¿Por qué? Porque la estrategia va a definir las acciones importantes respecto de ese problema, respecto de alcanzar los objetivos de la negociación de ese problema. Y lo mismo en el otro lado. Definir acciones importantes respecto de las posiciones, respecto de los objetivos a buscar en ese problema, aunque sea el mismo problema, pero las personas son diferentes. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces vemos aquí lo que son los tipos de negociación win-to-win, ¿de acuerdo? Esto en base a lo que ya hemos visto en un principio, ¿de acuerdo? Recuerden, hemos visto los distintos escenarios, que era algo similar a este cuadrante, ¿de acuerdo? Solo que aquí se explica de una forma más detallada esos mismos escenarios, pero respecto de una negociación ganar-ganar, ¿de acuerdo? Lo que siempre vamos a buscar en una negociación, en lo posible, es el compromiso, el ganar-ganar del compromiso. Este ganar-ganar significa ceder en la misma magnitud de un lado y de la misma magnitud del otro lado. Es decir, quien está dispuesto a obtener algo y está dispuesto a ceder algo para obtener algo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a buscar ese compromiso, ¿bien? Vamos a ir buscando ese compromiso. Por lo tanto, recuerden que cuando nosotros hemos visto ya anteriormente este mismo cuadrante, lo hemos visto de una manera muy abierta, se los he mostrado de una manera muy abierta, donde buscamos el compromiso, mini ganar, mini perder, siempre basados dentro de lo que es la asertividad versus la cooperación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de asertividad, es que hablamos que el comportamiento, son comportamientos dirigidos a satisfacer los propios intereses. Y la cooperación son comportamientos dirigidos a satisfacer intereses ajenos. Bien,
Dicho de otra manera, es la misma forma se lo puede entender como la preocupación por los demás. Bien, lo que significa que se tiene asertividad, es decir, asertividad versus cooperación, que puedes tener en cierto grado una asertividad muy baja, una asertividad muy alta, una cooperación muy baja y una cooperación muy alta. Bien. Cuando nosotros hablamos de un escenario ganar-perder, es decir, alta asertividad y baja cooperación, entonces estamos nosotros dentro de un escenario compulsivo o competidor. Bien, ¿qué quiere decir un escenario compulsivo o competidor? Esto es que este escenario se enfoca en lograr las metas a toda costa sin importar las necesidades o la aceptación de los demás. Perder significa bajar el nivel, debilidad y pérdida de imagen propia. El conflicto se considera un fastidio que ocurre solo porque los demás no ven lo correcto de su posición. Bien. Aquí se utilizan estrategias de poder, donde se busca donde una de las partes está dispuesta a satisfacer sus intereses más que los intereses de la otra parte. Entonces, esto quiere decir que hay una alta asertividad y una baja cooperación. Bien. Se tiene un escenario que es perder-ganar, lo contrario a ganar-perder. Servicial o acomodamiento, ¿de acuerdo? Para facilitar la armonía de los individuos o grupos hay una mayor disposición a ceder y a transigir que a buscar una solución más efectiva. Al ceder se pierde, tiene un costo, hay que minimizarlo y en ocasiones es preferible ceder a mantener una situación latente. Estas son estrategias valóricas, ¿de acuerdo? Es un escenario servicial o de acomodamiento. ¿Qué significa esto? Que está en una posición, una de las partes está en una posición en la que prefiere dejar que el otro gane todo. ¿Por qué? Porque quiere evitar el conflicto, es acomodado, es servicial, es una situación en la que esto va a implicar costos, esto va a implicar pérdida, va a implicar una serie de cosas técnicamente y es preferible dejar de lado el conflicto. Por lo tanto, este es un escenario donde se tiene una alta cooperación de ceder, o sea, de otorgar, y una baja asertividad, prácticamente no asertivo, donde no está buscando interés personal o interés propio, ¿de acuerdo? Se tiene el escenario perder-perder, que es el que se llama fracaso, ¿de acuerdo? El conflicto se considera irremediable, inútil y punitivo. En vez de gastar energías en la tensión y frustración que genera, se abandona físico-mentalmente. Estas son estrategias evasivas, donde se tiene una baja asertividad y se tiene una baja cooperación. Es decir, no asertivo, no cooperativo. Donde esto muestra, al no buscar solucionar una situación, solucionar un conflicto, se tiene un fracaso. ¿Por qué? Porque ambos pierden. Las dos personas están en disposición de dejar, o sea, de dejar el conflicto a un lado. ¿Por qué? Porque lo consideran irremediable, consideran inútil ir a conversar al respecto. En vez de gastar energías y tensión, frustración que les genera, prefieren abandonar la situación, tanto física como mentalmente. Por lo tanto, esta es una estrategia evasiva, ¿de acuerdo? Donde el escenario es perder-perder. Nadie sale ganando, ninguna de las dos partes busca un beneficio, los dos se disponen a que no se lleve a cabo nada, por lo tanto, evaden el conflicto. Es una estrategia evasiva. Y se tiene el escenario colaborador, que es el ganar-ganar. Bien. Se ve al conflicto como algo natural y sano, que lleva a una solución más creativa y se maneja adecuadamente. Se piensa que las actitudes de todos deben ventilarse. Hay demostraciones de confianza hacia los demás. Todos tienen un cierto grado de participación. No sacrifica a cualquiera solo por el bienestar del grupo. Estas son estrategias empírico-racionalistas, ¿de acuerdo?
donde se tiene un escenario de cooperación alta y se tiene una asertividad alta. Es decir, hay una alta disposición hacia los intereses ajenos y hay una alta disposición hacia los intereses propios. Por lo tanto, este es el escenario colaborador. Bien, donde las dos partes, donde las dos posiciones son ganar-ganar. Los dos están dispuestos a ganar porque ven al conflicto como algo natural que va a llevar a una solución más creativa. Bien, ideal es este escenario, el que siempre buscaríamos desde todo punto de vista, el escenario ganar-ganar, ¿de acuerdo? Porque es lo que queremos, o sea, es lo que queremos las dos partes y el mediador. Queremos un escenario donde todos se sientan satisfechos. Sin embargo, un escenario ganar-ganar al 100% es muy difícil que se pueda presentar. Siempre va a haber quien ceda, quien no ceda. Van a haber situaciones donde no se van a ganar. Las dos partes no van a ganar absolutamente en todo. Aunque este es un escenario ideal, no lo van a hacer en todo aspecto. Entonces, pero tampoco nos podemos ir a extremos como el perder-perder, no estar dispuestos a llegar a acuerdos. No queremos un escenario perder-perder. Tampoco queremos un escenario donde alguien gane y el otro pierda, o viceversa, que alguien pierda y ceda todo para que el otro gane. Entonces, por más de que nuestro ideal sea este escenario, el colaborador, donde es el ganar-ganar, el win-to-win, que se escucha mucho respecto a la negociación, lo que buscamos es un compromiso, ¿bien? Un equilibrio. Ese equilibrio es una cooperación moderada y una asertividad moderada. Lo que significa que hay un grado de satisfacer intereses ajenos, como hay también grado de satisfacer intereses propios. Cuando buscamos el compromiso, es decir, ni ganar absolutamente, ni perder absolutamente, ¿de acuerdo? Sino el equilibrio de ganar y de perder, ni ganar, ni perder. O sea, yo gano, tú ganas, yo pierdo, tú pierdes. Ambos ganamos, ambos perdemos. En este escenario es en el que nosotros deberíamos siempre terminar de tratar de llegar a esos acuerdos, en ni ganar, ni perder. Este es el ideal, sin embargo, este escenario es el que generalmente se debería buscar de establecer un compromiso. El compromiso entre las dos partes para que cumplan un acuerdo, compromiso entre las dos partes para que puedan llevar adelante la situación, el compromiso entre las dos partes para que cumplan lo que están diciendo, cumplan con lo que se están comprometiendo. Entonces, esos son los compromisos que debemos buscar entre las dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante buscar siempre este escenario de compromiso donde podamos buscar estos puntos de acuerdo donde las partes se comprometan a cumplir ciertos aspectos para resolver la situación. Y de esa manera poder llevar hacia adelante una relación que vaya a largo plazo, resultado de una negociación integrativa que vaya a dar un equilibrio a las dos partes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta?